Transferencia de calor. Laboratorio número 3. Potencia emisiva en función de la temperatura superficial. Por Mauricio Verdugo y Diego Villablanca. Marco teórico. La radiación es uno de los mecanismos de transferencia de calor junto a la conducción y a la convección, pero a diferencia de estos mecanismos, la radiación no necesita de un medio para su transporte, siendo posible su existencia en el vacío. La velocidad a la que es liberado el flujo de energía térmica a partir de la radiación se le denomina potencia emisiva, donde en primer lugar se encuentra la potencia emitida por un cuerpo negro. En segundo lugar, la potencia emitida por un cuerpo real, donde epsilon corresponde a la emisividad, sigma a la constante de Boltzmann y T a la cuarta es la temperatura absoluta elevado a 4. Luego, el factor de división es igual a la razón entre el calor recibido entre el calor neto, mientras que la propiedad de reciprocidad relaciona las áreas de los cuerpos con su factor de división. Procedimiento experimental. En primer lugar, se toman las condiciones ambientales iniciales. Se conecta a la energía eléctrica el banco de ensayos Hamden. Se ubica el elemento receptor a 15 centímetros de la fuente emisora. Se ajusta el amperímetro a 6.4 amperes y se espera que la fuente se estabilice. Se anotan las lecturas de voltaje de la fuente y la lectura de voltaje del multitester del receptor. Se repite el procedimiento para 6.4, 7.2, 7.6 y 8 amperes. Luego se realiza lo anterior para 30 centímetros de distancia. Luego se procede a variar el ángulo entre las normales del receptor y la fuente en más o menos 20 grados, dejando fija la fuente. Datos obtenidos. Las dimensiones de la fuente y el sensor son: para la fuente cilíndrica, la cual tiene un diámetro de 4 milímetros, un largo de 13 milímetros, mientras que el sensor de radiación tiene un área superficial de 0,55 por 0,51 milímetros cuadrados. En la siguiente tabla se encuentran los factores de forma calculados para cada configuración: a 15 centímetros y a 0 grados, a 30 centímetros y a 0 grados, a 30 centímetros y a menos 20 grados, a 30 centímetros y a 20 grados. Se realizó una tabla mostrando la corriente de la fuente, el voltaje de la fuente, el voltaje del receptor. La potencia eléctrica se obtiene como la corriente de la fuente por el voltaje de la fuente. Luego, para obtener la potencia del receptor, se multiplicó el voltaje del receptor por su constante 40 watts sobre volt. Con esta potencia de receptor, ingresamos a la tabla para obtener la temperatura del emisor. Con esta temperatura del emisor obtenemos la potencia emitida, que se calcula sigma T a la cuarta por el área. Para la potencia recibida, utilizamos el factor de forma. Se repite el procedimiento para una distancia de 30 centímetros. Se tabula lo mismo cambiando el ángulo a menos 20 y a más 20 grados. Conclusiones. Al aumentar la distancia, disminuye la energía que recibe el receptor. Otra conclusión puede ser que al modificar el ángulo disminuye el área proyectada, por lo cual baja la energía recibida por el receptor. Las posibles fuentes de error pueden ser que las paredes cercanas eran blancas, por lo cual reflejan radiación. Otra también posible fuente de error puede ser la presencia de los integrantes del grupo cerca del experimento y debido a que la profe se cruzaba.